Nachito, ¿sabes Carito. qué? Te cuento algo. Ya me dio miedo. ¿Te dio miedo? Ya me dio miedo. ¿Tengo miedo? Tengo miedo. No, no nos dé miedo, porque ¿sabes qué? Cuando conversamos... Mamá, me morí. Mamá, me morí. Sí, mamá, me morí. No, pero fuera de broma. La verdad es que cuando empezamos el programa les comentamos un poquito con el Nacho Sí. de lo que íbamos a hablar, del tema que íbamos a poner sobre la mesa. Y yo sé que hay muchos de ustedes que quizás les ha pasado alguna experiencia similar y yo los invito a compartirla con nosotros a través de nuestro teléfono, a través de nuestros mensajes. Vida después de la muerte, situaciones que nos ocurren. Hoy día vamos a conocer la experiencia de Ana Magallanes, quien ya está aquí conmigo, que la voy a saludar de Ana inmediato. Magallanes. Ana, feliz de Bienvenida, tómate siempre conocerte. el tiempo. Quien tuvo una experiencia, un fenómeno que nos vamos a preguntar, pero que tú además eres medium, Ana. Sí, medium desde los 6 años, desde muy chica. Preguntarte primero y dejar la invitación también para que puedan compartir con nosotros tus experiencias a través de nuestro teléfono. Que Tus las preguntas tenemos igual. abiertas. Preguntas Mucha gente. además. Pero conocer primero a Ana, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que viviste? Hace 5 años atrás yo tuve un accidente de tránsito que fue un accidente como muy X, en realidad no fue tan grave, donde me encontraron dentro del accidente un tumor en el corazón. Y esto fue como un hallazgo, algo sorpresivo que sucedió entre medio. Me tuvieron que operar de urgencia en ese momento y durante mi proceso de cirugía yo tuve una muerte clínica donde pude ver quiénes estaban en ese lugar, las personas que habían ido a verme. Como que tuve una experiencia, siento yo que, y por eso creo en la temática de más allá de la vida, porque durante ese proceso yo pude entender de pronto qué sucedía como fuera de mi cuerpo físico. ¿Cómo fue exactamente? Tú estabas en el pabellón, estabas en la sala. ¿Qué sentiste ahí? ¿Temores? ¿Qué es? En realidad, físicamente no sentí nada realmente físico, pero sí era como extraño porque yo no entendía por qué la gente no me veía. ¿Tratabas de comunicarte con las no personas? me traté de comunicar, fue muy curioso porque yo estaba dentro de la cirugía, hubo una muerte clínica donde yo no me pudieron reanimar, mi cirugía fue súper compleja, yo perdí parte de mi corazón dentro de la cirugía y yo recuerdo estar en la sala de espera con la gente que estaba ahí y yo decía, no quiero que me vean, me voy a ir porque no quiero que me vean, estoy recién operada. Yo en mi mente, mi lógica igual, entendiendo como no quiero que me vean, me traslado a otro espacio donde estaba en el fondo el doctor y ahí fue cuando yo empiezo como a dar detalles de algo que sucede cuando yo no estaba ahí físicamente. En el minuto tú te diste cuenta de lo que estaba sucediendo, No me que di estabas cuenta. fuera del cuerpo, ¿no? Me di cuenta después porque en ese momento mis papás, mi familia más cercana no estaba en Chile y como esto fue de un momento a otro, ellos se comunicaban por videollamada con el doctor. Dentro de este proceso ellos estaban hablando con el doctor y yo veía que el doctor estaba viendo un teléfono, lo cual era raro. Y yo dije, qué extraño que el doctor esté viendo el teléfono, estaba una amiga mía con él. Y de pronto, y esto es lo que me empieza como a dar como señales de que existía algo más, que debajo de un mesón, es como si nosotros estábamos acá, debajo del mesón aparece mi gato, que es un gato que yo perdí, que falleció hace como 7 u 8 años atrás. Sale del mesón debajo y yo lo veo y digo, pero ¿por qué? ¿Por qué está acá? ¿Por qué está acá? Y yo en ese minuto dije, esto es un sueño, como que no tiene lógica. ¿Por qué está acá? Yo lo empiezo a mirar, empieza él a caminar y me mira hacia atrás y como que maulla, pero no le escucho el maullido, solamente veo que mueve la boquita. Y yo siento que me hace como seguirlo, como que yo empiezo a caminar detrás de él. Él estaba muy cerca de mí, pero yo al intentar tocarlo no podía tocarlo. ¿Sentías tu cuerpo? No sentía nada, no sentía frío, no sentía dolor, no sentía nada, como realmente solamente estaba confundida en ese momento. Avanzo para poder como tocarlo, y él veo que me guía como hacia una puerta, porque era como un pasillo en el hospital, me guía como hacia una puerta, y en esta puerta veo que hay una luz como de operación. Ya, Arriba había una luz muy fuerte dentro de esa habitación y yo veo que él traspasa la habitación. Lo intento tocar porque era como, lo estoy viendo. Sí, es tu gato, es mi o sea, gato, claro. Muchos años conmigo, falleció también de manera repentina
lo intento tocar y no puedo, y en ese momento ya fue como ese rato que duró mi sueño, porque en ese minuto para mí fue un sueño. ¿Cuánto rato habrá sido, más o menos? Que lo sentiste, Eso, tú que lo percibiste. yo siento que duró muy poquito. En mi percepción duró muy poquito, pero luego viendo el historial clínico, ese rato fueron como 15 minutos, 17 minutos aproximadamente. Yo no supe de esta muerte clínica hasta después, cuando yo ya me desperté de la cirugía. Yo me desperté intubada completamente, no podía hablar, no me podía comunicar porque tenía un tubo. Pasó como un día y medio, cuando llega esta amiga que vi en mi sueño, Claro. y le digo, oye, yo cuando estuve en cirugía soñé contigo y tú estabas hablando con el doctor con tu celular. No entendía por qué. Y me dice, ¿y qué más viste? Y me empieza a preguntar. Y hoy vi en la sala de espera a tal persona, y estaba esta persona. Y de repente vi a mi gato que se llamaba Peloto. De repente vi al Peloto y el Peloto me guía hacia un pasillo. Y como todo era como era contar un sueño. ¿Nunca pensaste en seguir Jamás. más al gato? Es que no lo vi más. Ya. Como que él traspasó esta puerta y después de esto yo me despierto. O sea, en mi mente, eso fue lo que... Es como cuando uno se despierta y recuerdas el sueño. Y es Claro. como, recién me desperté, así mismo. Y ella me dice, ¿sabes qué me dice? Tú tuviste una muerte clínica, te contaron. Y yo había despertado, o sea, como sacaba el tubo, Claro. había vuelto a hablar hace muy poquito y el doctor todavía no me había explicado ¿Qué es realmente lo que había sucedido? el detalle de lo que había sucedido. Entonces mi amiga me dice, yo cuando tuviste al doctor hablando por teléfono, o sea, como por celular, yo estaba hablando con tus papás en una videollamada y le estaban contando lo que estaba pasando. La gente que tuviste en la sala de espera efectivamente es gente que vino a verte. Y era gente cercana en ese momento, pero era gente como era harta gente, era muchas Ya. personas. Entonces le empiezo a describir, mira, y esta persona estaba con esta ropa, y esta persona estaba así, y esta persona se fue. Y ahí como que me dice ya. Yo cuando cuento esta experiencia hay mucha gente que la intenta buscar una explicación y decir, no, es que el cerebro, es que la mente, es que el DMT que se libera al momento como de la muerte. Y por eso viste a tu gatito. Ok, puede ser, pero ¿cómo se explica el que yo haya visto algo que estaba pasando Y que puedas explicarlo, realmente que en puedas ese momento? contarlo, Claro, realmente en Ahora, ese momento. y también en ese minuto me imagino que no entendías muy bien, había confusión y después empezaste a unir caos. Exacto. Sin embargo, me llama la atención el cómo llegas ahí en términos de cómo te sentías de cuerpo, porque quizás esa es una experiencia que comparten muchísimas personas, el decir que saben que son, pero que no sienten el cuerpo físico. No ¿Cómo era sentía. tu sensación Yo corporal? me sentía muy confundida en ese momento, desde asustada porque no quería que me vieran porque estaba recién operada y había mucha gente y yo decía no voy a poder hablarles y no me pueden ver tampoco. Me sentía muy confundida, pero físicamente no sentía ni frío, no sentía ni calor, no sentía dolor, nada. Solamente estaba atenta al entorno. Y el entorno era todo como súper lento, como cuando uno está soñando, que en el fondo tú te estás moviendo ¿De como a algún color en destiempos. especial, de alguna un aroma especial, alguna sensación que tuviste? El aroma que yo sentía en ese momento era el mismo olor que tenía la sala de cirugía, que me da la sensación que el olor sí era parte de mi cuerpo físico en ese momento, que era olor como a... No sé, era como un instrumental médico, me da la sensación, era como un olor súper metálico que yo sentía en ese momento. Y era curioso que yo sintiera que mi gatito estaba cerca mío, o sea, como que estaba al lado, pero yo al intentar tocarlo no podía hacerlo, no podía como tener tacto con él. Materializarlo. No sentía tampoco o sea, nunca vi mi cuerpo realmente, nunca lo vi así como mirarme hacia abajo y decir, oye, Este estoy es viendo mi mis cuerpo. piernas, estoy viendo mis manos, nada. Y luego, claro, como bien tú dices, yo cuando el doctor me explica, mira, en esta hora hubo una muerte clínica, pasamos por esto, hubo que hacer estas reanimaciones, porque luego todo te lo cuentan, te lo Claro, tú detallan. lo graficas y lo detallas con papeles, con formas. Exacto. Ana, bueno, tú comentaste que era desde los 6 años que Sí. tenías cierto proceso de mediunidad. Ujú. ¿Qué significó para ti? Después de eso, ¿tuviste como mayor cantidad de sucesos? ¿Tuviste más sensibilidad? Sí, yo desde que tengo 6
que fue mi primera muerte de mi abuelo, que fue la primera persona en el fondo que yo vi fallecer dentro de mi familia, dentro de mi núcleo. Fue la primera persona que yo empecé a ver después de su fallecimiento. Y para mí era raro porque mi mamá me decía, pero me lo explicaba 1000 veces, pero si tu abuelito no está, tu abuelito está en el cielo, y todo lo que se le explica a un niño en realidad por cómo gestiona la muerte. Pero yo a mi abuelo lo veía en la casa. Y era así, pero no entiendo. ¿Por qué me estás diciendo que no está, pero si yo lo estoy viendo? ¿Y tú lo veías en su forma cotidiana, tal cual como...? No era como que si estuviera normalmente. Para mí era normal verlo, pero mi abuelo llevaba muchos años sin poder caminar. Ya. Y yo lo veía de pie. Y eso me llamaba la atención. Pero mi abuelo está parado ahí al lado de la ventana. Y era de pie, o sea, él no caminaba mucho tiempo antes. Entonces ahí como que yo entendí que también ahora, que también la muerte hace que mejore en ciertas cosas. Luego de esto, durante mi etapa de niñez y adolescencia, fue algo que completamente bloqueé, porque era algo muy extraño. Me imagino sentías temor también relacionado. Exacto. Porque además de tu abuelo, ¿podías ver a otras personas? En ese momento, mi abuelo fue el único que yo vi, así como físicamente, como que lo pude ver. Y a las otras personas yo las sentía solamente. O sea, venía una amiga de mi mamá a la casa, por ejemplo, y yo le decía, mamá, ella viene como con... Y le empezaba a describir a alguien. Y mi mamá luego me decía, oye, hija, es su papá, es su abuelo, es su tía. Y ahí como que mi mamá era la única que me escuchaba en ese punto. Luego cuando yo fui creciendo, esto fue como cerrándose, más como bloqueándose, porque ya no era tan común o tan habitual que yo pudiese como hablarlo ni contárselo abiertamente. A nadie, claro. No, yo creo que son experiencias que uno de verdad que se guardan, o sea, que tienen mucho prejuicio, Tal cual. que tienen mucha duda y uno puede creer o no creer. Tal cual. Sin embargo, también está el respeto de quienes les está sucediendo o de quienes lo están viviendo. ¿En qué momento es oportuno decirlo? Y uno como niño, yo solamente al principio lo decía nomás, y era raro. Nachito. Ajá. Es posible, es todo el tiempo posible, es posible que haya sido solamente una energía, porque tampoco sentía todo el rato como esta sensación del flotar, que eso sí como que lo siento muy presente, no existía como un andar de pasos, era como yo siento que me voy a trasladar a otro lugar y era así como irse flotando. Más pensando que, y hace mucho sentido lo que dice Nacho, porque efectivamente existía como algo que estaba en el ambiente pero que no era visible y podría haber sido como una estelita de luz de pronto. Claro. Sí. Bueno, es parte de la experiencia también que quizás han vivido otras personas que podríamos compartirle en este minuto a través de nuestro teléfono o a través también alguna pregunta que le quieran hacer a Ana de esto u otro tema, también pueden hacerlo. Ana, bueno, tú tuviste esta experiencia, lo bloqueaste más o menos en la edad de la adolescencia. Exacto. ¿Y después cuándo lo retomas? Cuando pasó mi cirugía. Mi cirugía, porque para mí existió después de este hecho el cual yo elijo creer que es una experiencia después de la muerte. Y vi a mi gatito. Mi primer pensamiento lógico después de esto fue, él fue el primero que me fue a recibir. O sea, si yo en ese momento realmente la cirugía no hubiese funcionado, no me hubiesen podido reanimar, no hubiese resultado todo como resultó positivamente, él fue el primero que estaba ahí. Y eso a mí me conmovió demasiado porque primero me confirma que existe un reencuentro. Eso es lo primero. Luego entiendo, sacando también esta lógica del hecho que pasó, el piloto me guió a mi cuerpo físico de vuelta. Probablemente, porque me guió a la sala de cirugía. Tú te estabas yendo también. Yo me estaba yendo, claro. Alejando del lugar. Claro. Entonces me guió a la sala de cirugía y luego yo despierto y yo luego durante el tiempo de la cirugía yo a él lo sentí muy presente. De repente yo recuerdo que despertaba en la noche y como que lo veía y prendía la luz, prendía una linterna y no estaba. Y yo lo sentí todo el rato cerca y ahí fue que quise... hacerme cargo en realidad, porque dije, bueno, esto me pasa desde que soy niña, para mí siempre fue súper normal, lo bloqueé en algún punto, pero de pronto tengo que hacerme cargo, aceptarlo y ver qué hago con esto, ya sea lo vuelvo a bloquear porque no me acomoda,
o continúe el camino de la búsqueda de en el seguir fondo, conociendo. de respuestas, claro. Así Oye, fue. Ana, y tú eres, bueno, Nachito, tú también compartes también con nosotros. estoy, sí, pero claro, entusiasmadísimo acá. Sí, tú cuando estás en un lugar, porque yo me imagino que ya como que decidiste desbloquearlo, al estar comentándolo también con nosotros, al estar compartiéndolo con todos, decidiste sacar este bloqueo. Tu capacidad es de ver a otras personas cuando están en los lugares de manera simultánea, o sea, de decir tú quiero ver o los ves simplemente. ¿Cómo llegan a ti? Actualmente yo lo hago de manera voluntaria, como que es como si fuera un horario de trabajo. Entonces cuando yo me pongo en una actitud de escucha, medito o me concentro, llego a poder no veo a la persona, no es como que te vea sentado como te veo a ti, pero sí como que luego puedo llegar a percibir cómo se ven, puedo llegar a percibir cómo eran la personalidad de la persona, pero lo hago como en un espacio súper contenido, como el decir ya, ahora me voy a poner a meditar, a concentrarme y ver qué información me llega. Claro. Porque antes era todo desordenado para mí. Y en ese desorden me imagino que hubo también muchísimo susto. Sí, es porque llegaba de todo el mundo. ¿Cuál fue quizás la experiencia que más te dolió o te hizo sentir temor? Yo siento que la experiencia que más me dolió a mí fue cuando una de mis mejores amigas perdió a un hermanito. Bebé, falleció como a las pocas horas de vida. Y antes de que yo me enterara de esto, yo lo sentí en mi casa. Porque esto pasó en un día en el que pasó hace muchos años. Yo estaba en el colegio todavía cuando esto pasó. Y yo en ese momento lo sentí y le dije a mi mamá, algo está pasando, y me empezó a generar tanta angustia, esta sensación y yo creo que la gente que le pasa en la casa o tiene como estas percepciones me va a entender, porque es como esta pérdida de control, como frente a esto yo no puedo hacer nada para evitarlo, ya sucedió. Entonces empecé en ese minuto como con una sensación de angustia que me generaba. Yo creo que ese fue como mi primer momento en el que sentí mucho miedo por esto, porque en parte me sentía responsable. Como que sentía que existía una responsabilidad en mí, como el no haber podido evitarlo. ¿Para qué lo sé si no puedo hacer nada? Y por eso yo creo que también hoy en día trato de hacerlo como más a voluntad, como que no suceda simplemente, claro, que no te llegue, que no te genere tampoco en tu vida de alguna forma como más trastorno, o sea, como más, no sé, yo creo que es una emoción que es difícil de controlar. Es muy difícil. Hay personas así del otro plano que de repente son muy insistentes. Y de pronto están ahí, insistiendo, como dile. Y ahí yo ya me tengo que tomar un momento, porque como tú decías hace un rato, no es como llegar y decir, oye, tú, no sé. Pasó, te están diciendo claro, esto, te quieren decir, claro. Porque es como impactante igual. Entonces yo también tengo que preparar el espacio, ver si la otra persona me va a recibir bien la información y ahí recién como poder entregarla. Por eso es que ahora el hecho de hacerlo a voluntad, que alguien llegue y me diga, oye, quiero conectar con mi abuela, quiero conectar con mi hermana, quiero conectar con tal persona, me es mucho más fluido hoy en día. ¿Se da en todos los casos? O sea, todas las personas que llegan a ti a través de tu página o a través de tus redes y que quieren conectar con alguien, ¿lo logran? Dentro de, así como si hablamos de porcentajes, la gran mayoría funciona. Depende mucho también de la conciencia con la que uno conecta desde el otro plano, porque hay algunas personas que hablan más que otras, entonces hay personas que tienen poquita información, hay otras que tienen mucha más, claro. Pero lo importante es poder reconocer a la persona. Yo siempre parto mi sesión hablando de pronto de información que tú puedas confirmar de la persona, o sea, y que puedas, claro, y que tener la confianza de que efectivamente eso está sucediendo. Hay una certeza, claro, certeza, y de ahí avanzamos preguntas, dudas, emociones, pero primero confírmame qué es tu persona. Mira, me muestra este objeto, me muestra esta situación, es esta su personalidad, se para de esta manera, y ahí la gente va como confirmando, y si realmente no lo reconoces, es porque en realidad la conexión no funcionó. Claro. Y podemos volver a intentarlo en otro momento. Claro, y esta conexión, porque me imagino que también hay distintas entidades que muchas veces no son y que se hacen pasar quizás porque la persona dijo algo quiere súper estar. Importante hace un ratito atrás, de que una guaguita falleció, ¿cierto? La de tu amiga.
Yo he escuchado en otros casos también de vida después de la vida, que hay bebés que fallecen y que cuando se reencuentran por algún accidente que tuvo la mamá o el papá, se encontró con su hijo ya crecido. Sí. Ellos crecen en el otro mundo, se desarrollan de cierta forma o se muestran ante el familiar como de una apariencia donde ellos pueden ser reconocibles fácilmente. Es variado, es variado. Me ha tocado ver personas que fallecen muy viejas y se muestran muy jóvenes. Y es como, mira, ahora ya no está, no sé, no se puede, antes no podía caminar y ahora camina o anda bien. Pero pasa mucho en los niños y en los bebés que crecen y que se muestran así como, no sé, hoy día tendría 20 años y se muestra como un joven de 20 años y ahí, según la información que yo voy transmitiendo, la persona lo va reconociendo. Ah, debe ser mi hijo, debe ser mi sobrino. Como también hay casos donde se muestran siendo bebés todavía. Como que es variado, depende yo creo que de cada como conciencia. Pero también siento de que ellos tienen como la facultad de volver al momento que deseen también. Podrían ser muy jóvenes. Sí. Quizás, claro, yo también lo he relacionado muchas veces, claro, con las personas que ya son de más edad, que se muestran como eran en su mejor minuto, quizás de la juventud. En su mejor momento. Claro, en su mejor momento. Sí, tal cual. Ahora bien, hay experiencias, me imagino, que te han marcado dentro de las canalizaciones que has hecho. Sí. ¿Hay alguna que nos puedas contar? Creo que hay una experiencia de la cual no voy a entrar tanto en detalle, pero hace un par de meses atrás me contactó una persona de Bolivia, era una persona extranjera que tuvo la pérdida de 2 de sus niños pequeños. Entonces, claro, de ahí para adelante todo se vuelve súper terrible, sobre todo en la manera en la que sucede este hecho, del cual no voy a entrar tanto en detalle. Sin embargo, lo que me importa transmitir acá es el mensaje de estos niños, que me marcó profundamente por la pena de la mamá, porque eran 2 pequeñitos. O sea, es que me imagino. Claro, y lo más bonito de esto era que ellos agradecían mucho lo que la mamá hacía hoy día con ellos. Por ejemplo, la mamá, no sé, cuando empezamos la sesión, uno de los pequeñitos me decía, me celebraron mi cumpleaños hace poco. Y ella me decía, hace como una semana atrás fue el cumpleaños de uno y le hicimos un cumpleaños como si él estuviera acá presente. Y el niño del otro lado decía, me celebraron mi cumpleaños hace poco. Lo cual a mí me da a entender de que él, a pesar de que no existía un cuerpo físico, estuvo presente en ese momento y pudo compartir desde el otro lado con su familia, como conectado de una u otra manera, agradeciendo de que su mamá hiciera esto por él, a pesar de que él no estaba. Es como el decir, siento que esto me comprueba también de que después de la muerte como que hay una existencia. Oye, qué difícil también, porque muchas veces tratamos como de superar la pérdida, lógico, porque es un proceso y un duelo muy fuerte. Sí. Sin embargo, tratamos como de sentir que están en otro lugar y que no están como pegados ni como enraizados de lo que está haciendo. Tratamos de no invocarlos también, de no llamarlos, de dejarlos subir, de dejarlos volar en el fondo. Sea quien sea el ser querido que se nos ha ido. ¿Cuál será el límite? Yo siempre me he preguntado eso. ¿Cuál será el punto de equilibrio de decir, ¿lo dejamos ir? ¿O lo recordamos? Tanto así como la cultura mexicana, por ejemplo, que los recuerdan tanto y que se mantienen vivos mientras estén en la memoria. Claro, me hace mucho sentido lo de la cultura mexicana y que se mantienen vivos mientras los tengamos en la memoria. Este duelo de esta mamá era muy reciente, o sea, habían pasado como 3-4 meses desde el fallecimiento de sus bebés. Entonces también el proceso de duelo en ese punto, tanto de este plano como del otro, está ahí. Estamos muy cerca. Pero el proceso de avance se da igual. A pesar de que uno tenga como esta sensación o esta emoción de extrañar al otro, de hablarle, yo siento que para estos casos, desde mi experiencia, sirve mucho el hablarles desde el amor y el recordarles cosas que a nosotros nos hicieron felices con ellos. Me acordé de cuando, no sé, tuvimos el cumpleaños, me acordé de esto, y como transmitírselo a ellos los hace llenarse como de energía y de amor y los ayuda a avanzar. Pero su proceso no se estanca porque nosotros estemos como sufriendo, llorando por ellos, porque lo entienden así, se preocupan por nosotros, pero no se quedan como pegados
entre no me puedo ir porque la persona está sufriendo. Entienden este sufrimiento como algo normal. Como parte del proceso Sí. y parte del duelo que también, tal cual. lógicamente, se tiene que vivir independiente que sea, y sobre todo cuando son niños. Bueno, es algo yo creo que por nadie quisiera pasar y que nadie tampoco debiera estar pasando en este minuto ese dolor. Sin embargo, es parte de la vida también. Sí, y finalmente este mensaje de este niño siento que llega como para todos, porque finalmente si es que hay alguien del otro plano que perdiste, que te genera dolor, que extrañas, probablemente esta persona está sabiendo cosas de ti, se enteró de tu triunfo, se enteró de lo nuevo que hiciste, compartió contigo ese momento y lo viene a decir en una sesión. En las sesiones hablan mucho de esas cosas, de que te casaste, de que tuviste un bebé, de que te titulaste, de que tienes un altar y que en este altar me hablan de esta manera, me van a dejar esta florcita. Y esto a mí me da a entender de que las personas, a pesar de irse físicamente, hay una parte de ellos que igual nos continúa queda. acompañando. Sí. Y eso yo creo que es lo que más intento transmitir en mis sesiones, como que es un proceso, que el dolor en algún momento se va a volver a transformar en amor, como que vas a poder volver a procesarlo como sin duda, a pesar de que pase tiempo, y que ellos del otro lado igual te van a estar acompañando en el camino. Y te van a y te vas a reencontrar con ellos en algún punto, como me pasó a mí con el peloto. O sea, yo hoy día tengo la certeza de que del otro lado va a estar él, de que del otro lado va a estar mi perrita que partió también hace no tanto tiempo, de que va a estar mi abuelo, de que van a estar las personas que partan más antes que yo. Ahora yo creo que esa es la ilusión y la esperanza que muchísimos tenemos en términos de generar estos lazos y este contacto. Y también grande de las intrigas en términos universales ha sido qué sucede después de la muerte. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué hay? ¿Hay vida después? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo se genera? ¿Es distinto para unos, para otros? O saber, por ejemplo, cuál es Claro. la vida real, si esta o la después de fallecer. Exacto, ¿Cuál también. es la realidad real? Claro. ¿Cuál es la La realidad redundancia. real? Claro. Independiente a la cultura, independiente a la religión, Independientemente. independiente a las creencias que uno pueda tener, yo creo que es una de las grandes incertidumbres que no las vamos a saber hasta que llegue Hasta el que minuto, suceda. hasta que suceda. Hasta que No suceda. obstante, tener esta posibilidad de contactarse, de tener esta conexión con las personas que ya están en otro plano a través de lo que tú realizas, creo que es un alivio también para muchos que lo necesitan. Es súper sanador. Yo siempre le digo a la gente que está bien quien no lo cree, que está bien para quien no le hace sentido tener una sesión de mediumnidad o de conexión con sus seres queridos. Y se respeta porque finalmente esta es una decisión súper personal. Pero si para uno y para su proceso de duelo llegar a esta alternativa, así como ir a una terapia, así Claro. como juntarse con gente y hablar de esto, es una manera de sobrellevar el duelo. Siento que hace muy bien el escuchar algo, el sentirlo cerca, porque es como un reencuentro que creías imposible Exacto. y se hace posible con una sesión de mediumnidad. Las sesiones tienden a ser súper emotivas, obviamente, Imagino, independientemente del tiempo Del que haya caso. pasado y del caso. E incluso también se puede conectar hablando de animales con aquellos animales que partieron, que aparecen entre medio de las sesiones. Es como me aparece tu abuelo y tu abuelo está, no sé, con un pastor alemán grandote y el pastor hace esto. Y la persona, ¡ay, es mi perrito! Entonces ellos también están del otro lado y también pueden comunicar algunas cosas dependiendo de del vínculo que hayan tenido también con nosotros en vida. Entonces al final como que con todos los vínculos que tenemos como que algo puede quedar del otro lado. Exacto. Y tener la conciencia también que quizás somos energía y somos mucho más que esto. Te voy a leer ahora Sí, obvio. un mensaje que nos acaba de llegar también de Georgie. Dice, hola, muy buenos días. Una consulta para la invitada. ¿Qué opina ella con las personas que han abortado? Saludos. Muchas gracias por tu pregunta, muy buena pregunta. He tenido muchas sesiones con personas que han abortado, tanto por decisión como por abortos como espontáneos que suceden. Y del otro lado, la comunicación es súper breve porque la información que tienen las almas o la conciencia del bebé que no nace, entrega como información muy breve respecto al proceso, respecto a todo, pero ellos como que tampoco se quedan pegados en esta emoción, ni juzgan, ni se enojan, ni tienen como esto del por qué lo hiciste, yo quería estar, no quería estar, como que aceptan esto
aceptan el dolor de la pérdida, porque independientemente de que exista una decisión, por ejemplo, igual hay un dolor respecto a esta pérdida, probablemente no es una decisión difícil. Entonces ellos acompañan, tengo una sesión muy, muy potente respecto a esto, acompañan a la mamá y al papá, hablan de las cosas que pasaron, si tuvieron hermanos después, si tienen hermanos antes, hablan de ellos. Entonces no es como algo que queda perturbado o bloqueado o como perdido. Siento que ellos también avanzan y en algún punto puede que vuelvan, porque no era su momento. ¿Encarnan en otros cuerpos es o parte. en algún bebé que pueda llegar a la familia, por ejemplo? Es habitual. ¿Sí? Es habitual que cuando esto sucede hablan de que entienden que no era mi momento. Entiendo que mi momento no era ahora y que yo estoy acá. Y cuando sea el momento yo voy a llegar o voy a volver. O una parte de mí, a veces me cuentan como que hay una parte de esta conciencia que vuelve en otro ser, no sé, de la abuela del bebé que van a hacer ahora. ¿Pueden volver en mascotas, por ejemplo? En una un bebé? parte. Nunca me ha sucedido Que que... haya ese cambio. No, nunca. Pero- De momento nunca me ha pasado, no digo que no Oye, suceda. ¿y te han pasado casos? Muchas veces se dice que que en las mismas familias quizás hay creencias de que se reencarnen, quizás los abuelos o los antepasados dentro de la misma familia, y muchas veces se genera y dicen, oye, si tienen las mismas actitudes o las mismas reacciones que tenía mi bisabuelo, o que me ¿O contaban algún que lugar, tenía mi en algún abuelo. lugar específico? Claro, o lugar. algún lugar, o que tienen muchas veces recuerdos específicos que no corresponden a la época. ¿Te ha sucedido eso? Me ha sucedido esto, no es tan habitual, Ya. pero me ha sucedido, y cuando pregunto la explicación por qué eres, no eres, qué pruebas me puedes dar respecto a si eres o no eres, porque yo trato de ser súper evidencial igual, o sea, ya si voy a hablar de tu Concreta. abuelo, espérate, déjame que tu abuelo me muestre como algo que te confirme que sea. Claro. Acá como que me han explicado que existe como una fragmentación de la conciencia. Entonces una parte de la abuela puede volver en una nieta, en una bisnieta, pero no vuelve la abuela entera y del otro lado desaparece, ¿te entiendes? Ya, no es un, ¿Sí? no es un ser No es Un como- porcentaje nomás. No, es como una partecita, y por eso también existen como... Se acuerda un poco, se parece en esto a la abuela, pero en esto no. Entonces Pero la también hay esencia un de esa ser persona individual. del otro lado sigue igual. Sigue igual. intacta. Sí, he tenido sesiones con gente que ha fallecido hace 60, 80 años, bisabuelos pasados, bisabuelos que no conocieron, y se siguen presentando igual. Es que eso me responde un poquito también. Yo siempre he tenido la duda, creo en la reencarnación. No obstante, siempre me he preguntado, ¿ya qué pasa si alguien reencarna, pero hay una conexión? ¿Con quién te conectas? Claro. Efectivamente, o sea... Existen, hay si- recuerdos si de hay- esta claro, persona. entonces queda como un holograma, por llamarlo de alguna forma, O elegimos en claro. dónde volver, a quién volver, en qué familia, qué elegimos de familia. No sé si existe una elección, ahí todavía como que no me he entrado tanto en ese tema, porque lo que yo voy haciendo con esto es que voy preguntando en la medida que también me van solicitando información. Y esto se ha repetido mucho. ¿A quién le preguntas, Ana? Cuando hago una sesión, por ejemplo, le pregunto a la conciencia que está del otro lado, al Ya. abuelo, a la tía, A las al entidades. animalito, claro, Ya. a la entidad que se presenta. ¿Has reencarnado? ¿Cómo me puedes explicar esto? Y ahí ellos empiezan a decir, mira, una parte de mí volvió en tal persona y lo pueden ver porque tiene el lunar, por ejemplo. O lo pueden Ya. ver porque cuando chiquitito se acordaba de estas cosas que yo hacía, pero ahora ya está como más, como que también es un ser individual el que llega, y también esto significa que por ende puede tomar sus propios... No es como que sea la réplica del otro y que vuelve tal cual Ya. a cumplir como ciertas misiones. Muchas veces pasa que hay cosas que no se resuelven en vida y que sí o sí tienes que aprenderlas para poder como seguir avanzando y seguir como Claro, si lo vemos evolucionando. como curso, lo vemos como escuela, vas Sí. aprendiendo cada Vas vez. aprendiendo cada vez. Claro. Sí, tal Sí. cual. Ana, ¿cómo te puede alguien contactar si necesita tu orientación, si necesita tu ayuda? Me pueden escribir a cualquiera de mis redes sociales, en realidad en TikTok y en Instagram me llamo Transmisión Espacial. Ahí lo estamos viendo en sí, pantalla. Y mi sí. página web es contactomedium.cl. Solamente les pido paciencia, porque yo dentro del día, o sea, yo normalmente hago 1 o 2 sesiones al día solamente, y paso mucho tiempo de concentración, por lo cual no estoy como constantemente respondiendo, así que hay un tiempo de espera.
de respuesta, y hay un tiempo de espera para sesiones también, que Ya. sería bueno hablarlo de que si un familiar ha fallecido Eso recientemente, es importante. también hay que esperar un rato. ¿Cuánto tiempo más o menos hay que esperar? Yo recomendaría esperar, así como si es muy, muy urgente y si realmente necesitas demasiado la sesión. Por ejemplo, resolver quizás Resolver, para poder caso. avanzar, porque hay Claro. veces que hay personas como que se quedan con cosas y para poder procesar mi duelo necesito esta respuesta. Y se entiende perfectamente, pero del otro lado tampoco hay tanta claridad. Es como lo que me pasó a mí. Yo estaba y no sabía dónde estaba, porque está esta gente, me están viendo, no me están viendo. Había una confusión. Y hay en una mí. noción del tiempo diferente. Hay una noción del tiempo completamente distinta. No sé cuánto rato ha pasado. Entonces, Ya. si yo hago una sesión, porque podríamos hacer una sesión con alguien que falleció hace una hora, se puede, pero probablemente esta persona no te va a responder las cosas que necesitas, porque ni siquiera ellos tienen esta respuesta. Entonces es necesario también que pase un periodo de tiempo que yo recomiendo que sean, ojalá, sobre los 3 meses, ya, ojalá 6, Ya. desde la pérdida, para que del otro lado también exista un proceso de entenderlo y que te pueda responder cosas que tú necesitas Claro, y esa saber. cantidad de tiempo tú lo has comprobado con las preguntas Con las que preguntas le que me han haces a hecho, ellos. si hay una sesión muy cercana o es muy reciente y quieren saber qué pasó, la persona del otro lado te va a decir, ¿sabes qué? No sé qué pasó. Yo estaba acá y de repente estaba acá, no sé qué fue lo que sucedió. Pero te puede hablar de sus recuerdos, te puede hablar de anécdotas, te puede hablar de cosas que pasaron hace poco. Pero no te va a responder, No va a responder qué esa es lo que pregunta. está viviendo en ese minuto. Claro, porque necesitan tiempo de entenderlo, así mismo como nosotros. Nosotros cuando recién perdemos a alguien, pasamos por un proceso de negación, Claro. donde no queremos creerlo, no Exacto. queremos hablar de esto, se nos hace imposible imaginarnos una rutina sin este ser querido, sin este animal. Entonces, también es importante que nuestra mente esté abierta a aceptar esto, y si estamos en negación, probablemente no vamos a recibir la Y información. hay una cantidad de tiempo cuando uno dice ya pasan muchos años y puede que ya no sirva. O no hay un límite tampoco de tiempo en términos de distancia. He conocido muchos mediums que no comunican, por ejemplo, después de cierto periodo de tiempo Ya. para dejar avanzar a la persona y no como traerla o llamarla. Pero desde mi experiencia, yo siento que nunca los llamamos, siempre estuvieron, de una u Ya. otra manera. De hecho, ayer tuve una sesión con un chico y yo le digo, ¿tú quieres saber si tu mamá está con su hermana? Tu mamá dice que está con su hermana. Y me dice, hoy día en la mañana en el desayuno, le dije eso a mi señora, ojalá mi mamá me responda si está con su hermana. Y la mamá le responde tal cual, estoy con mi hermana, tú querías saber si yo estaba con ella. ¿Qué significa eso? Que cuando él estuvo preguntándoselo, Ella de alguna forma lo tenía supo, la lo conciencia escuchó. de eso. Entonces ahí yo entiendo de que yo no yo no llamé Claro. a la persona a la sesión. La persona siempre estuvo. Yo solamente vine a mejorar la calidad de conexión. Claro. Oye, te voy a leer otro mensaje, nos quedan poquitos minutos, Sí, pero obvio. sin embargo, que te lo voy a leer igual. Agradecer, y se me ocurrió poder revisar los mensajes que llegan al SMS y no al WhatsApp, porque este entró por Súper. SMS. Dice, hola, buen día, consulta. Yo años atrás encontré a un joven en la micro, el cual nos miramos y sabíamos que nos conocíamos, pero nunca supimos dónde. ¿Cómo se llama eso? Yo siento que acá existe una conexión más allá de la vida también. Probablemente acá hay varios libros que explican esto. Dentro de los libros que podría recomendar están los escritos de Brian Weiss, que es Sí, un psicoanalista. Muchas vidas, Muchos maestros, sí. Lazos de Amor. Y Lazos de Amor habla Sí. un poco de esto, de esta conexión, de que míralo a los ojos y ve si lo reconoces en otra vida o ve si lo reconoces en otra experiencia terrenal. Probablemente lo que a ella le pasó es que existió como un vínculo un tanto más potente, que es como te veo y yo sé que te conozco de algún lado, pero no sé dónde. Y al mismo tiempo sé que hay cosas tuyas que sé, pero no sé cómo. Claro. Y ahí está como este vínculo que, lo mismo, la muerte no acaba con el amor. El amor continúa sintiéndose y eso es algo que también aprendemos con la muerte. Nuestro amor se transformó en dolor porque nos duele el no tenerlo físicamente, pero el amor queda, el amor no se va. Entonces yo siento que podría ser algo similar a eso. Mira, bueno, son tantas preguntas de pronto hoy que sí. nacen a través que van más allá de la vida después de la muerte, sino que también con estas conexiones que a veces sentimos y que no lo sabemos a qué atribuirlas. Tal cual. Y muchas veces preguntas que necesitamos respuesta de nuestros seres queridos que se han ido y que lógicamente se crea o no,
es estar conectado con tener la posibilidad o la opción de hacerlo. Tal cual. ¿Cuánto dura una sesión más o menos, Ana? Una sesión puede durar entre 40 a 60 minutos, dependiendo de cuánto comunique la persona. Hay personas del otro lado que en vida son súper serias, son súper introvertidas o son súper como cortos de hablar. Y entonces la sesión no va a ser tan larga porque la persona mantiene su personalidad y va a decir, mira, esto es importante, esto, chao. Y se mantienen quizás las Y se mantienen así, entonces también Sí. eso es importante. La sesión no dura tanto rato por esto, pero 40 minutos entre que son 20 reconociéndola Claro. y 20 haciendo preguntas, porque pueden hacer todas las preguntas que se necesiten en el momento. No así todas son respondidas. Mira, ahí depende Hay también cosas, de quién sí. sea. Mira, nos quedan poquitos minutos. Dale, Ana, dale. Quiero leerte esta pregunta para ya ir finalizando quizás. Dice de nuestro amigo Sebastián, ¿el ser medium se nace, se entrena, se va perdiendo con el tiempo la sensibilidad? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Yo Gracias si- Sebastián por escribir. Gracias, Sebastián. Yo siento que la mediumnidad es una habilidad cognitiva de la mente. Siento que todos podemos llegar a conectar, todos. Y por algo existe esto de que tu mamá te escuchó diciendo esa pregunta. Ya conectaste tú con ella. Claro, Yo vine tienes solamente a mejorar esta conexión y respondértelo más rápido. Pero probablemente a ti igual hubiese llegado la respuesta a través de un sueño, a través de una sensación. Siento que hay algo. No sé si te ha pasado a veces que piensas en alguien Sí. y de repente aparece Exacto. o de repente te habla. Claro. ¿Te ha pasado? Sí. Eso es la mediumnidad. Eso es el conectar, el ser el medio entre conectar con algo que es intangible. Pero es una habilidad de la mente. De hecho, yo igual hago cursos ¿Ya? de mediumnidad, conversatorios, de gente que tiene como esta habilidad Esa de sensibilidad pronto, quizás un poquito dormida más. o no. Claro. Quiere como entenderla, como que de hecho el próximo miércoles tengo un conversatorio abierto donde pueden unirse y conversar del tema y ver experiencias, pero yo siento que la mediumnidad, esto es como cantar. Hay gente que nace cantando desde chiquitito, pero yo también puedo tomar un taller de Exacto, canto y hay que entrenarlo. y en el entrenarlo, fondo. afinar mi voz y luego Claro. cantar. A lo mejor al pequeñito se le va a hacer más fácil Claro. y al otro no, pero ambos podemos llegar como a interpretar una canción. Yo siento que así funciona la Así mediumnidad. funciona. Hoy, gracias a cada uno que se ha conectado. Vamos a revisar el Instagram de Ana para que puedan conectarse, para que podamos estar atentos también a este conservatorio y tener todos los antecedentes, además de tu página web, Ujú. que también está apareciendo en pantalla, porque la verdad que es un tema que a muchísimos nos interesa. Y hay muchísimos también que nos gusta tener más antecedentes, creamos, bueno, mirad, hablemos sobre el proceso del duelo. Sí, constantemente hago encuentros de duelo igual, donde la gente puede hablar, porque no es tan habitual hablar de tu pérdida o hablar de tu duelo. Entonces hago conversatorios abiertos donde la gente puede conversar respecto a su ser querido, compartir experiencias Y que te con ayuda a otra sanar. persona. De Sí. pronto son solo mamás que pierden hijos, hijas que pierden padres, y Claro. así como que siento que ayuda bastante también a la gente. Así es. Bueno, nos dicen mil gracias, eso nos pasó a los dos, de la persona que te decía respecto a que se había encontrado con un chico en la micro Sí. y que habían salido. Así que, bueno, gracias a cada uno de los mensajes y gracias también por conectarse todos los días con nosotros. Ana, feliz de haberte conocido, Muchas feliz de haber gracias. compartido este Que tema venga aquí de con nuevo. nosotros. Sí, tenemos que seguir conversando de esto y mucho más. Que venga de nuevo, sí, obvio. Obvio que sí. Gracias por la invitación a ustedes. y No, gracias por el buenísimo. espacio. Gracias a ti, gracias a todos por compartir hoy con nosotros. Nachito querido, muchas gracias. A Gracias todos a quienes todos. nos siguen y comparten con nosotros de lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Yo les voy a desear una pero muy feliz tarde. También preocuparnos, vamos a estar constantemente recordándoles de cuáles son las contingencias en términos del clima. Mañana protegerse de la lluvia. Se viene Se viene. Que fuerte. se viene fuerte, 100 milímetros que se esperan también para nuestra región metropolitana. Abrazo y cariño a todos los del sur que lo están pasando en este minuto no tan bien, producto de todas estas inclemencias del tiempo. Así es. Y Besos nos vemos mañana enormes. a las 9 a.m. en Exacto. Teli. Nos vemos. Chao, chao.